La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Gracias a... Agua Las Perlitas. La perfección en cada gota. Muy bien, son las 8 de la mañana con 18 minutos y aquí tenemos ya vía Zoom, como decía Tony Cabezas, desde la ciudad de Los Ángeles a la montañista salvadoreña, primera persona salvadoreña que llegó a la cima del Everest, Alfa Karina Arrué. Alfa Karina, muy buenos días, no sé si nos ves y nos escuchas. Hola, Alfa Karina. Buenos días, sí, aquí los escucho, los veo bien. La chica, mira, ¿ya la viste? Gracias por tomar. La chica sí. Kosabi. La chica Kosabi. Eso. Gracias por tomar esta entrevista. Cuando dice ya los veo bien, es que en verdad ya nos ve bien, porque sí. Había tenido problemas con la retina o algo así. Con la visión, Alfa Karina. Sí, bueno, fue una ceguera de montaña, así se llama, gracias a Dios. Estas cegueras son temporales y duran de 24 a 48 horas. A mí me duró como 48 horas que no ves absolutamente nada, pero luego se te va regenerando nuevamente, vas recuperando la vista. Cuando bajé de la montaña, porque estuve 4 días, ¿verdad? Atrapada, cuando finalmente logré bajar, pues vamos al doctor, ¿verdad? De emergencia, y sí tenía la retina deformada todavía, porque como fue congelamiento de retina, entonces el cuerpo por protección empezó a acumular líquido en la retina y eso la deformó. Luego a los días, quiero ver, eso fue un jueves, el martes fui donde el oftalmólogo y me hizo revisión completa, ¿verdad? De la córnea y todo, a ver si había tenido algún daño permanente, pero gracias a Dios no, mi córnea está bien. Y mi retina para ese día todavía tenía un poco de líquido. Y ya para estos días yo ya se me quitó lo nublado, ya veo bien. Bueno, ahorita a ver. Ya solo tengo que usar lentes, ya los lentes ya normal por la edad, ¿verdad? como Tony y yo. Alfa Karina, el monte Denali era entrenamiento para, son varios picos los que usted está haciendo como parte de un entrenamiento para algo mayor. Pero ¿y qué pasó? Es decir, yo me estaba preguntando si los servicios meteorológicos no les habían advertido a ustedes sobre el peligro de la tormenta en la que quedó atrapada, a qué altura, con quiénes iba, qué fue lo que pasó, cuéntenos. ¿O qué fue lo que pasó, Alfa Karina? Bueno, la verdad el problema no fue tanto por la montaña ni por la tormenta, porque ya sabíamos, o sea, nosotros ya por eso nuestro plan en Denali era estar alrededor de un mes. El plan era ir avanzando entre tormentas. O sea, mientras pasara la tormenta, estar en un campamento, esperar a que la tormenta pasara, en las ventanas de buen clima, seguir al siguiente campamento, porque son varios, ¿verdad? Y así ir esperando la ventana de buen clima para que en estos días, justo para estos días, estar haciendo cumbre. El problema fue más que todo por los factores humanos. Lastimosamente, pues las personas con las que iba pues se comportaron súpermente mal. Yo tuve mucha agresividad de parte de ellos y bueno, a tal punto que mi vida se puso en riesgo, ¿verdad? A tal punto que la ceguera fue a causa de las acciones de ellos, no fue por sí misma, por la montaña. O sea, yo llevaba mi protección especial, mi equipo especial. Denali simplemente era mi último entreno, el último peldaño desde que inicié desde el año pasado, de agosto del año pasado que inició mis entrenos para K2, ¿verdad? Que es mi gran meta como montañista, ¿verdad? Que estaba programado para el siguiente mes. Entonces, yo hasta tomamos acciones legales. Por eso lastimosamente no le voy a poder dar detalles, pero sí se levantaron cargos. Las autoridades en Alaska están completamente
conocedora de todo lo que pasó, porque yo llevaba dispositivos, un dispositivo satelital, que es un Garmin, que es con el que uno tiene acceso a un sistema de SOS, que es un sistema cuando hay una emergencia, ¿verdad? Entonces, al final, la emergencia, el SOS fue activado no tanto por la montaña, sino que porque yo sentía mi vida en riesgo. Me sentía amenazada de tal manera que yo activé el sistema de SOS. Yo explico que como montañista, pues yo ya he estado en situaciones similares, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hice Aconcagua en el 2017 igual, yo pasé 3 días atrapada en una tormenta a 6.000 metros sobre el nivel del mar y se me congelaron los pies. Y tuve que bajar por mi cuenta con los pies congelados y pasé 3 días sin poder tomar agua, sin poder comer, sin poder hidratarme, y eso me afectó y se me hizo el congelamiento. He estado, por ejemplo, cuando estuve en Perú también sufrí un problema que me golpeé con mis pioles y hasta perdí mis dientes. Y ya he estado en situaciones así muy difíciles en la montaña. Cuando yo empecé a hablar con mi familia, yo les dije, bueno, los primeros días solo dije, se están comportando de una manera bien machista y se están comportando de una manera bien fea. Y entonces yo todavía les dije, no, pero voy a seguir. Esto hasta me va a servir de entreno mental, ¿verdad? Está aguantando esta gente, ¿verdad? Pero nunca me imaginé que la violencia fuera a ir en escalada. Y fue subiendo, cada día iba subiendo. Y pero Alfa Karina, detengámonos ahí. Usted una vez toma la decisión de emprender el camino, a sus compañeros de viaje, usted no los puede escoger, es decir, hay gente que ahí se encuentran y... No, en esta ocasión sí, porque es que mira, cuando uno hace montaña, la puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, uno la puede hacer con un guía profesional, la puedes hacer con una compañía profesional, que es la manera como la que he hecho Everest. La puedes hacer, por ejemplo, mi entreno en Bolivia fue con un guía profesional, pero también uno puede hacerlo en solitario, que también ya he hecho montaña yo en solitario, o lo puedes hacer entre compañeros de montaña. En esta ocasión yo había decidido hacerlo así, se llama de manera independiente, entre compañeros de montaña. Obviamente es más difícil porque toda la logística, todas las decisiones, todo corre por cuenta del grupo, ¿verdad? Lo que yo nunca me imaginé fue que estas personas fueran a comportarse de esa manera. Tan turbias. No, sí, no, y llegó a tal punto de la escalada de la violencia que en serio yo sentía temor por mi seguridad. Alfa Karina, pero explícame algo. Dijiste, yo decidí hacerlo de manera independiente con grupo. ¿Cómo escoges los compañeros de grupo? ¿Cómo funciona esa modalidad? Originalmente solo estábamos 2, una persona que ya yo conocía de hace muchos años atrás, ya habíamos hecho montaña. Sí habíamos tenido problemas respecto al carácter de esta persona, que nosotros hasta le hacíamos burla, ¿verdad? Que él sufría de hipoxia cada vez que iba a la montaña porque le cambiaba su carácter y todo, pero nunca había sido de una manera tan agresiva ni tampoco ataques personales, ¿verdad? Entonces, solo estábamos 2, pero todas las personas que conocía y que les comentaba que iba a ser Denali, y me decían, tenés que ir mínimo, tienen que ser 3 o 4, porque esta es una montaña que tiene demasiados peligros, tiene demasiadas grietas. O sea, es una montaña preciosísima, vos la ves hermosa. No sé si ahí pueden ver los videos que les mandé, que se ve blanco, todo precioso, pero abajo de toda esa nieve hay cientos de grietas. Las grietas son estas caídas de 30, 40 metros, hay grietas que ni se sabe cuánto es el abismo, ¿verdad? Cuánto es la caída. Entonces, si solo van 2 personas y uno se cae en la grieta, jalás al otro. Entonces la acordada, todos mis amigos, como les digo, y guías y gente conocida de montaña, me decía, mínimo tienen que ser 3 o 4. Para que se puedan ayudar en esos momentos que alguien caiga en una grieta. Okay. Sí, entonces si vas, todos vamos encordados, o sea, todos vamos amarrados de la cintura, ¿verdad? Entonces si uno se cae, hay manera de que los otros te detengan para que no se caigan todos en la grieta, ¿verdad? Y las cuerdas, o sea, no es que vamos seguidos, sino que hay de 10, 15 hasta 20 metros de diferencia entre cada uno de nosotros. O
sea, son cuerdas, se unen. Nosotros habíamos unido 2 cuerdas de 60 metros, porque íbamos con 20 metros de diferencia. Entonces, escogimos uno, los otros compañeros no los conocía. Sí había hablado con uno que nos habíamos visto en Kilimanjaro, nos habíamos visto en otro, en Washington también. Entonces él me había comentado que iba a hacer montaña y todo. Obviamente las personas que hacemos este deporte somos pocas y pues y nadie anda pensando que va a ser alguien que te va a hacer daño. O sea, estás haciendo un deporte y un deporte de alto riesgo donde sabes que uno tiene que ser pues profesional y pues lo mínimo que lo último que vas a pensar, ¿verdad? Pero lastimosamente pues estas personas que no conocía y esta otra persona también, pues, no sé, empezaron una dinámica bien fea entre ellos tres. Empezaron una dinámica súper fea y empezaron a maltratarme. ¿Usted era la única mujer, Alfa Karina? Sí, sí. ¿Estamos hablando de violencia machista o agresión machista? Pues prácticamente, porque yo me he puesto a pensar y analizar. Si yo hubiera sido otro compañero hombre, me hubieran tratado de esa manera, y la verdad es que no. O sea, no había justificación por la manera en la que lo que estaban haciendo. Entonces, en estos días que nosotros, como les digo, nosotros ya sabíamos, o sea, yo sabía que iba a la montaña más fría del planeta, por esa razón lo escogí para entreno, ¿verdad? Yo sabía las condiciones de Denali, sabía que en mayo todavía hay bastantes tormentas. Las tormentas empiezan a bajar un poco en junio, pero como en junio ya estaba programado lo de K2, entonces teníamos que hacerlo en mayo. Ellos sabían también que íbamos en la época de tormentas. El plan era avanzar entre campamentos, pero ya este cuarto día, porque desde el primer día, desde que llegamos al campo base, iniciaron las actitudes negativas. Ya el segundo día fue escalando, ya el tercer día fue que yo le comenté a mi familia, le dije a mi esposo, mira, están siendo bien machistas, y entonces mejor tener cuidado. Yo le digo, sí, o sea, voy a soportar, yo sé que esto lo puedo soportar, pero ya el siguiente día ya empezaron las agresiones físicas, y entonces en una de esas agresiones se me caen los lentes, se me cae el protector de mis lentes, y no podía detenerme porque estábamos en medio de la tormenta, estábamos encordados, y empezaron a jalarme. Entonces ni siquiera tuve el tiempo para ponerme ni siquiera mi downsuit, mi chaqueta de plumas, sino que solo iba con el rompeviento, iba con los lentes rotos, y entonces en cuestión de 2 horas yo ya había quedado ciega. Y entonces yo me sentía tan aterrada por lo que estaba pasando, porque estaba en medio de la tormenta, estaba ciega, me estaban atacando físicamente. Entonces yo ahí decidí quedarme en ese punto donde pasé los 4 días. O sea, no alcancé ni siquiera a llegar al campamento. O sea, ellos se fueron y usted se quedó sola ahí en medio de la En montaña. ese momento yo les dije, o sea, yo ya no puedo seguir porque yo ya no miraba. O sea, de verdad, estaba en pánico, no tanto por la vista, sino por la vulnerabilidad en la que yo me sentía. Me sentía totalmente vulnerable porque no miraba, estaba en medio de la tormenta y me estaban agrediendo. Entonces, hubo una gran discusión ahí. Al final se montó el campamento, inclusive así ciega, monté el campamento. Cada uno hace sus cosas, pues, y hice lo que me correspondía para montar el campamento así sin ver. Entro y al día siguiente ellos querían continuar, y yo les dije, yo no puedo, o sea, yo voy a activar el rescate porque yo estoy ciega, y empezó otra escalada de violencia. Entonces ahí mi familia, porque ellos sabían todo lo que estaba pasando, yo les mandaba mensajes de lo que estaba pasando, y ellos iniciaron la activación del sistema de SOS. Entonces yo les dije, miren, yo como montañista, yo sé que cuando hay una tormenta nadie te puede ir a rescatar. O sea, eso es algo que uno lo sabe. Sabes que cuando estás en esas condiciones climáticas no hay manera. O sea, o vos bajas por tus medios o esperas a que la tormenta pase. Entonces yo le dije a mi familia, voy a esperar a que pase la tormenta para activar el rescate. Porque uno también tiene un seguro especial de rescate que es obligatorio también cuando uno va a estas montañas. Pues entonces yo iba a activar este seguro. Y entonces, pero obviamente mi familia estaba bien preocupada.
de lo que estaba sucediendo, porque ellos sabían que no era el clima, ¿verdad? Entonces sí activaron y me decían, tenés vos que corroborar, tenés que vos que activar. Entonces hubo ahí un par de amenazas en las que yo entonces decidí activar el sistema de SOS y ahí empezó todo. Entonces, pero cuando lo hice, yo le dije a ellos, yo les dije, las autoridades ya lo saben, los rangers saben lo que está pasando, la policía sabe lo que está haciendo. Entonces eso sirvió también para que ellos se tranquilizaran, se calmaron. Entonces 2 se fueron para así en medio de la tormenta al campamento y otro se quedó ahí porque nosotros estábamos compartiendo tiendas, éramos 4 y éramos 2 en cada tienda. Entonces o se iba con ellos o se quedaba. Y ahí en ese también pasaron varias cosas en esos días que estuvimos ahí atrapados, pero gracias a Dios lo que los mantuvo como tranquilos, que sabían que las autoridades tenían conocimiento. Y como ellos también tenían este mismo dispositivo, el GPS, las autoridades de ahí de Alaska les empezaron a escribir a ellos. O sea, sabían que había una comunicación, había comunicación entre ellos y conmigo. Entonces ya eso los tranquilizó. Y después ya sí fue todo el drama de la tormenta, porque obviamente quedamos en un lugar no seguro. Me quedé en una ladera y eso acumulaba muchísima nieve. Toda la nieve de la tormenta se acumulaba donde estábamos. Era 1 metro diario más de nieve. Entonces la montaña se nos estaba tragando prácticamente. Lo que a mí me preocupaba es que al final de la ladera había una grieta espantosa, inmensa, y yo sabía si había algún desbordamiento de nieve, alguna pequeña avalancha, nos iba a jalar a donde estaba, nos iba a empujar a la grieta. Y ahí sí, Alfa Karina, pero ¿y usted a dónde se va a meter y con qué gente ahí? O sea, sí, me surgen un montón de inquietudes como a ti, compañero. ¿Cómo es? Ahorita te hirve la cabeza. Me hirve la cabeza. O sea, Alfa Karina. ¿Cómo es que hay gente así? O sea, a ver, yo quiero entender, porque tú solo mencionas agresiones psicológicas y físicas. ¿Qué quieres decir con eso, Alfa Karina? Es que no puedo darles detalles, porque esto está ahorita está hemos levantado cargos y entonces las autoridades me dijeron que no puedo estar hablando de esto, no puedo dar detalles, porque si no, pues se va a contaminar. Okay. Usted es abogada, ¿verdad, Alfa Karina? Sí. ¿Cómo? Usted es abogada. Sí, yo soy abogada. Tengo una especialización en derecho penal también. Ajá. Sí, entonces entiendes el tema de no compartir información. Ok, primero. Segundo, a ver, lo que de acuerdo a lo que nos vas contando, entonces a estas personas no les importaba tu vida. No, no. Inclusive un momento que yo le dije a mi esposo, yo creo que me quieren matar. O sea, hasta ese punto llegaron. Yo llegué a sentirme de esa manera, súper terrible. O sea, jamás de tantos años que tengo haciendo expediciones, que tengo que hacer montañas. Como les digo, yo he hecho expediciones de todas las maneras. Las he hecho en solitario, las he hecho con guías, las he hecho con compañías profesionales, las he hecho con compañeros y jamás. Sí, de repente se da algún problema, alguna discusión, pero no a ese nivel. Ok, perdón, Tony, y conocía ya a una de las personas. Sí. ¿Usted va a volver al monte Denali? Sí, claro que sí. Obviamente que en otras condiciones, ¿verdad? No así, sino que esta vez va a ser con gente profesional, ¿verdad? Con una compañía profesional. Eso me quedó de lección. Yo no hacerlo así, sino que hacerlo, porque por ejemplo mis otros entrenos no hubo ningún problema. O sea, por ejemplo mi entreno anterior en Bolivia, o sea, estuve haciendo todas las escaladas en hielo, estuve haciendo estas paredes inmensas, estas técnicas, hicimos 6 volcanes, hicimos 3 volcanes en 4 días, de más de 6.000 metros, de 6.800 metros, 6.700 metros, o sea totalmente, como les digo, la condición de todo esto fue por los factores externos, fue por los factores humanos. En sí misma la montaña, yo al final hasta sentí que la misma montaña me había protegido, de que, no sé, quizás si hubiéramos seguido, quizás si hubiera seguido con ellos, no sé qué hubiera pasado más adelante y más arriba.
Entonces, pues como les digo, después el drama fue lo de ya en sí, de estar en ese lugar inseguro, la acumulación de la nieve, que quedamos soterrados varias veces en la nieve. Hubo una ocasión en la que me desperté y era porque el oxígeno se nos estaba acabando y era porque estábamos totalmente soterrados y no nos habíamos dado cuenta. Y así, vea, o sea, todo ese drama que se vive por estar en los días encerrados en la tormenta. Al final, pues como la tormenta seguía, tuvimos que bajar caminando. ¿Por qué? Porque no había manera en que los Rangers pudieran llegar hasta donde estábamos nosotros. No había manera que ni llegaran ni caminando, ni mucho menos en helicóptero. Pues eso es imposible, ¿verdad? Entonces finalmente pues bajé caminando. Fueron obligados ellos mismos, fueron obligados por las autoridades, porque las autoridades sabían lo que estaba pasando. Entonces les dijeron, todos están aquí inscritos como un equipo. Entonces ustedes son responsables de la seguridad de ellos. Tienen que bajar. Entonces, obviamente, como montañistas, pues tenemos el conocimiento para hacerlo en medio de las montañas, de la tormenta. Entonces, se bajó en medio de la tormenta y logramos llegar al campamento 1. Ahí ya en el campamento 1 ya había una pequeña ventana de buen clima que iba a durar solo alrededor de 4 o 5 horas. Y en esa pequeña ventana de buen clima fue que los Rangers mandaron el helicóptero y ya me bajaron al campamento base. Porque ahí prácticamente pues ya no quisieron seguir caminando, se plantearon y como les comento, yo no podía bajar sola por 2 razones, una por mi vista y la otra por las grietas. O sea, si yo hubiera decidido bajar sola en la montaña, pues prácticamente era un suicidio, porque si yo me caía en una grieta, pues ni me iban a encontrar. Pero se quedó se quedó la otra persona contigo, la que se quedó compartiendo la tienda. Y después obligaron a que bajaran nosotros dos, que estaban a 300 metros más arriba de nosotros, los obligaron los Rangers a que bajaran y que los 4 teníamos que bajar. O sea que al final rescataron a los 4, Alfa Karina. No, solo me sacaron a mí de la montaña, a ellos los dejaron ahí, y porque ellos se plantearon que ya cuando llegamos al campamento 1 prácticamente ya no querían seguir. Entonces, como los Rangers sabían lo que estaba pasando, o sea, era más que todo un rescate por seguridad de mi vida, de lo que estaba pasando, no tanto por las montañas. Ya mi vista se estaba recuperando. Sí, no miraba a más de 2 metros, pero sí ya miraba por lo menos 2 metros, ¿verdad? Pero no podía bajar yo sola por las grietas, porque ahí, como les digo, hay cientos de grietas. Entonces, y ya ellos sintieron también el peligro de que ellos siguieran bajándome. Entonces ahí hubo un pequeño ventana de buen clima y entonces me mandaron el helicóptero y me bajaron del campo 1 al campo base, que son 4 minutos de vuelo. Caminando son un montón de horas, ¿verdad? Pero ya luego de ahí en el campamento base, pues ya tomé el vuelo. Ese vuelo que tomé es un vuelo que ya estaba contratado, que son las únicas maneras en que uno puede accesar a esa montaña por medio de esas avionetas. Y el pequeño vuelo de rescate del campo 1 al campo base, pues es parte también de lo que uno paga cuando uno paga el permiso en ENALI, porque uno paga un permiso en ENALI y eso incluye ese seguro de rescate. Entonces prácticamente, por suerte, ya después de todo el drama, pues no hubo ningún gasto extra, aparte de lo que ya estaba presupuestado en la expedición, ¿verdad? Así que hay gente que comentaba y decía, ay, nuestros impuestos, pero no se gastó ni un solo centavo de los impuestos y ni un solo centavo tampoco, porque inclusive mi patrocinador Cosavi, ellos se portaron tan bien con mi familia, estaban ahí apoyándolos presentes y les habían dicho, ustedes tienen luz verde para hacer cualquier gasto que se tenga que hacer para rescatar a Alfa Karina. Entonces ellos le habían dicho a mi familia, ¿verdad? Porque inclusive mi esposo decía, como no actuaban, pero era por la tormenta, pues le decía, voy a contratar un rescate privado, ¿verdad? Pero porque estaban desesperados y Cosavi dijo, sí, o sea, tienen luz verde, hagan todo lo que sea necesario, pero no, al final no hubo necesidad de ningún gasto extra, más que lo que ya estaba presupuestado. ¿Podríamos decir entonces, Alfa Karina, que las tormentas eran algo que usted en condiciones favorables hubiese podido solventar, pero ocurrió todo esto que tiene que ver con factores humanos o
que fue lo que la puso a usted, todos estos factores la pusieron a usted en peligro. Exacto, sí, porque si esto no hubiera ocurrido, pues hubiéramos cumplido nuestro itinerario de alcanzar el campamento 2 y ahí es una zona más segura. Allí hubiéramos esperado que pasara la tormenta. Cuando esta tormenta pasara, en la ventana de buen clima, subir al siguiente campamento, igual esperar que pasara la otra tormenta y así hasta llegar a intentar llegar a la cumbre. Ese era el plan, ¿verdad? Por eso eran tantos. Las tormentas eran parte de ya del itinerario, por así decirlo, Alfa Karina. Aquí no sé, palabras más, palabras menos, pero más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, Alfa Karina. Sí, definitivamente, sí. Y esa pues fue algo que me queda de lección, ¿verdad? El ya no organizar expediciones de esa manera. Que, como les digo, ya lo había hecho por muchas ocasiones, pues lastimosamente esa vez me topé con esta cosa tan terrible, ¿verdad? Y este susto tan terrible. Okay. ¿Cuándo vuelve al Monte Denali? Y explíquele, por favor, o explíquenos a todos qué es el K2. Bueno, Denali tendría que ser después, ¿verdad? En otra temporada, porque imagínense que ese clima que ustedes han visto y esas tormentas es en primavera. Entonces es la única temporada, ¿verdad? En la que se hace Denali. Entonces, pues no sé, primero Dios tendría que ser el siguiente año, ¿verdad? En otra temporada, porque ahorita ya no se puede. ¿Y qué es K2? K2, bueno, entre los montañistas es conocido como el Santo Grial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como el top del profesionalismo en el montañismo, en el alpinismo. O sea, yo como alpinista es lo máximo a lo que puedo aspirar. Después de hacer Everest, que es la montaña más alta del planeta, viene K2. K2 es la segunda montaña más alta del planeta, pero es más técnica. Lastimosamente es conocida como la montaña salvaje también, porque es más peligrosa, tiene más riesgo de muerte. Por ejemplo, más que Everest. Sí, en el listado de montañas peligrosas en el mundo, Everest está en tercer lugar. K2 está en primer lugar como la montaña más peligrosa del mundo. En Everest, la estadística es que de cada 10 montañistas, 1 no lo logra. En K2 es que de cada 10 montañistas, 4 no lo logran. Entonces, pero no lo logran, es que no hacen pico o ya no bajan. No, que fallecen. Esas son las estadísticas de muerte en estas montañas. Lastimosamente, pues son estadísticas que se cumplen, pero por eso uno se tiene que ir con todo el conocimiento, ¿verdad? Con el conocimiento técnico, con el conocimiento físico, con la preparación psicológica, para enfrentarte a una montaña de esta magnitud, ¿verdad? Entonces, pues, después de Everest, ese fue mi meta a la que yo me planteé. Inclusive yo pensaba en K2 antes de Everest. Pero obviamente, pues, o sea, tenés que tener como requisitos para K2, tenés que tener otro 8000. Es decir, otra montaña de 8.000 metros, porque no te puedes ir a enfrentar a esta montaña tan peligrosa sin tener una experiencia previa en lo que significa una montaña de 8.000 metros. Porque, no sé, si ustedes han visto mi currículum, pues yo tengo muchísimas montañas en Sudamérica, tengo muchísimas más montañas de 6.000, 7.000 metros, pero jamás ninguna se compara con un 8.000. Entonces, este es el K2, es la segunda montaña más alta del planeta y la más peligrosa del mundo. O sea, tiene esa combinación peligrosa, Alfa Karina. Sí. Pero bueno, la cuestión es que mi meta era también inclusive para tener un récord regional, porque si yo logro hacer K2, pues yo sería la primera persona de toda Centroamérica y el Caribe. No haya habido ni una sola persona que siquiera que lo ha intentado. Entonces eso sería un récord mundial también. Okay. No solo sería la primera salvadoreña. Karina, estamos hablando siempre de los Himalayas, entonces. Sí, siempre, sí. Todas. En el mundo hay 14 montañas de 8.000 metros. De 8.000 hasta arriba, hasta la máxima, que es el Everest. Son 14 nada más en el mundo. Y estas 14 montañas de 8.000 metros, todas están en el Himalaya. Okay. Fuera del Himalaya no hay montañas altas de 8.000. Okay. Inclusive la que le sigue, fuera del Himalaya, la que le sigue es Aconcagua en Argentina.
De ahí todas estas montañas de 7.000 y 8.000 metros están en el Himalaya. En los Himalayas. Muy bien. Quiero leer, tenemos que ir despidiendo, Tony. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Solo quiero leerle dos comentarios a Alfa Karina. Germán Hernández dice, primero, qué bueno que Alfa Karina está bien. Si la gente es salvadoreña o estadounidense, no sé qué tanto podrás decir al respecto, Alfa Karina. Ya nos dijiste tú que tenés que mantener la reserva del caso. No son salvadoreños. Ninguno es salvadoreño. Ok. Solo yo. Sí, porque qué turbio, justo. Indistintamente, ¿verdad? Es irónico. Bueno, Tusk dice, nos alegra saber que Alfa Karina está muy bien, no dudo que muchos salvadoreños estaban apoyándola con sus oraciones para su rescate, agradecer al gobierno que también puso su granito de arena, Dios le bendiga, Alfa Karina. Alfa Karina, es que a mí lo que no me termina de cuadrar es, si vas a someterte a algo como esto, en donde todos saben que están poniendo en riesgo su vida, apoyar unos a otros es básico. Entonces, claro, ¿verdad? Entonces, es parte de... Sabes que tu vida está en manos de tu compañero. Exacto. Y la vida de él está en manos tuyas. O sea, eso es algo básico. Entonces, por eso, pues, como yo comentaba en otro lado, o sea, no es que estaba en una discoteca, ¿me entiendes? No estaba en un lugar de riesgo que puedes decir, uy, ¿por qué te vas con cualquier persona? O sea, estás practicando un deporte de alto riesgo que sabes que todos los que están practicando ese deporte saben lo que sucede, saben los riesgos y lo que está pasando. Ok. Muy bien. Alfa Karina, qué bueno verte, muchísimo, muy recuperada. Híjole. Se nos terminó el tiempo, tenemos que finalizar. ¿Cuándo regresas al país, Alfa Karina, o vas a seguir con tu tratamiento médico hasta estar bien, set? Sí, ahorita estoy obviamente en recuperación, estoy con mis hijos también, entonces estoy teniendo tiempo de familia y todavía no lo sé. Muy bien. Todavía no lo sé, todavía no sabemos también qué va a pasar con K2. Estamos todavía analizándolo, pensándolo. Por suerte ya los médicos pues ya me dieron luz verde respecto a mis ojos, ¿verdad? Físicamente también estoy bien, gracias a Dios no tuve ningún daño permanente, ¿verdad? Lo voy a tener en comunicación, yo le voy a comentar si decido ir o no a K2, porque la expedición está para el 13 de junio. 13 de junio sale mi vuelo, entonces todavía pues... mi patrocinador me apoya en cualquier decisión que yo tome. Ellos me han dicho, o sea, nosotros creemos en tus capacidades, creemos en ti y pues ahí es más que todo tema familiar, porque pobrecita mi familia sufrió un montón. Sí. Normalmente yo no les cuento lo que pasa en las montañas, ellos hasta que yo ya regreso ya se dan cuenta de todo lo que pasé, ¿verdad? Pero esta vez pues lastimosamente por las condiciones sí tuve que hablar y decir, porque normalmente no les digo nada. Yo ahora les he contado, les he dicho, ay, si no tienen idea todas las veces que queda atrapada en tormenta. Ok, Alfa Karina, te mandamos una grieta, nunca se dieron cuenta, hasta después que les conté. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, ojalá que siga con confianza, que esto no la achicopale, como decimos los salvadoreños, y piense, ¿verdad? Mente clara para dar su próximo paso. Desde la distancia, y ya se lo dije yo por WhatsApp, nos alegramos mucho de corazón que esté bien y le enviamos un gran abrazo, un gran saludo a usted y a su familia. Gracias. Sí, no, ya también de verdad quiero agradecer muchísimo las oraciones, de verdad, no tienen idea cuánta luz y cuánta fuerza me dio saber que muchísima gente estaba orando por mí, que estaban preocupados. En serio, muchísimas gracias. Yo tengo muchísima fe, yo tenía la certeza que iba a salir bien de esa, y así como mis papás me han enseñado, ¿verdad? Hay que dejar todo en manos de Dios, y pues y va a pasar siempre la voluntad de Él, ¿verdad? Lo mejor, ¿verdad? Okay. Así que gracias, y de verdad gracias a todas las personas que me tuvieron en sus oraciones, gracias a todas las personas que me tuvieron en sus pensamientos, mandándome buenas energías, buenas vibras, se los agradezco muchísimo. Nos alegra, Alfa Karina, cuida a tu familia, ahora te toca a ti cuidar a tu familia y disfrutarla. Gracias. Si ustedes quieren escuchar de nuevo la entrevista, lo que nos dijo Alfa Karina Arrué, ponga atención a lo siguiente.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.